Bienvenidos al canal Detrás de mi puerta. ¿Están preparados para esta historia? Disfruten el video. Gracias. ¿Sabes lo que duele más que ser olvidado por tu propia familia? Es darte cuenta de que las personas que deberían protegerte son las mismas que te usan. Es ver cómo tus hijos deciden por ti, te mueven de casa en casa como si fueras un mueble viejo. Y cuando preguntas algo te dicen que es por tu bien, que tú ya no entiendes las cosas, que debes confiar en ellos. Yo conozco esa impotencia porque la viví durante meses, viendo cómo mi madre de 78 años era tratada como si su opinión no importara, como si sus décadas de trabajo y sacrificio no le dieran derecho a decidir sobre su propia vida. Pero a veces, cuando subestimas a una persona mayor solo porque tiene arrugas y camina despacio, olvidas algo muy importante. Olvidas que esa persona vivió más años que tú, que conoce más trucos, que sabe exactamente quién eres cuando nadie está mirando. Y cuando finalmente decide actuar, lo hace de una manera que nunca viste venir. Déjame contarte cómo mi madre, con una simple llamada telefónica y una memoria que todos creían fallida, destruyó completamente los planes de mi hermano y le enseñó que robar la dignidad de alguien siempre tiene un precio. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar una historia que me parte el alma, pero que al mismo tiempo me llena de orgullo, porque es la historia de cómo mi madre les demostró a todos que envejecer no significa volverse tonto. Hace 6 meses, mi hermano Carlos convenció a mamá de que vendiera su casa, esa casa donde vivió durante 40 años, donde crió a sus 4 hijos, donde cada rincón guardaba un recuerdo. Le dijo que ya era muy grande para vivir sola, que las escaleras eran peligrosas, que él se encargaría de todo. Mamá confió en él porque era su hijo, porque pensó que realmente se preocupaba por ella. Vendió la casa por $200,000 y le entregó todo el dinero a Carlos para que lo administrara mientras ella se mudaba temporalmente a mi casa, solo hasta que él encontrara un buen lugar para que ella viviera. Eso fue hace 6 meses. Hace 3 semanas descubrí que Carlos usó ese dinero para comprar una casa de playa a su nombre, y cuando mamá le preguntó cuándo iba a ver su nuevo hogar, él le dijo que se olvidara de eso, que ella ya estaba bien cuidada viviendo conmigo, que el dinero se había invertido en algo mejor. Lo que Carlos no sabía era que mamá nunca confió completamente en él, y que durante todos estos años, mientras todos pensábamos que ella estaba perdiendo la memoria, en realidad estaba tomando notas de absolutamente todo. Tengo que retroceder un poco para que entiendan cómo llegamos hasta aquí. Mi madre, Elena, trabajó durante 35 años como secretaria en un bufete de abogados. No era abogada, pero aprendió más sobre leyes en esas décadas que muchos estudiantes aprenden en la universidad. Siempre fue meticulosa, ordenada, de esas personas que guardan cada recibo, cada documento, cada papel importante en carpetas perfectamente etiquetadas. Cuando papá murió hace 10 años, ella manejó todo sola. Vendió el negocio que tenían juntos, pagó todas las deudas, invirtió el dinero sabiamente. Nunca nos pidió nada a ninguno de sus 4 hijos. Era completamente independiente, y eso, ahora me doy cuenta, molestaba mucho a Carlos. Mi hermano siempre fue el tipo de persona que piensa que el mundo le debe algo. Es 6 años mayor que yo, y desde niño tuvo esa actitud de que por ser el hijo mayor varón, merecía más. Cuando mamá vendió el negocio de papá, Carlos esperaba que le diera una parte del dinero. Cuando ella no lo hizo, se molestó. Cuando ella compró su casa sin consultarle, se molestó más. Durante años, yo veía cómo él la visitaba solo cuando necesitaba algo, cómo la trataba con esa condescendencia que usan las personas cuando piensan que están hablando con alguien inferior. Y mamá lo soportaba todo con una sonrisa triste, porque era su hijo, porque una madre siempre quiere creer que sus hijos la aman. Hace un año, mamá se cayó en las escaleras de su casa. No fue nada grave, solo un moretón en la cadera, pero Carlos lo usó como excusa. Empezó a visitarla más seguido, siempre con el mismo discurso. Que la casa era muy grande,
muy peligrosa, que a su edad necesitaba estar en un lugar más pequeño, más seguro. Al principio, mamá se resistía. Le decía que ella estaba bien, que conocía cada escalón de esa casa, que no pensaba irse. Pero Carlos es persistente, y además es muy bueno manipulando. Trajo a mis otros dos hermanos, Patricia y Miguel, y entre los tres empezaron a presionarla. Recuerdo una tarde en particular, un domingo de julio, cuando todos nos reunimos en la casa de mamá. Carlos había organizado la reunión sin decirle a mamá el verdadero motivo. Ella pensó que era solo un almuerzo familiar normal. Pero cuando llegamos, Carlos trajo folletos de residencias para adultos mayores, artículos impresos sobre los peligros de que personas mayores vivan solas, estadísticas sobre caídas y accidentes domésticos. Montó toda una presentación, como si estuviera vendiendo un producto. Le decían que era egoísta quedarse en una casa tan grande cuando podría vender y vivir cómoda en un apartamento. Le decían que ellos solo querían lo mejor para ella. Patricia habló sobre cómo ella se preocupaba constantemente pensando en mamá sola en esa casa enorme, sobre cómo no podía dormir imaginando que algo le pasara y nadie se enterara por horas. Miguel habló sobre el valor de la casa, sobre cómo el mercado estaba perfecto para vender, sobre cuánto dinero tendría mamá si vendiera ahora. Y Carlos habló sobre el futuro, sobre qué pasaría cuando mamá ya no pudiera subir las escaleras, cuando ya no pudiera cocinar, cuando realmente necesitara ayuda constante. Pintó un cuadro horrible de mamá cayéndose y quedándose tirada en el piso durante días, de mamá dejando la estufa encendida y provocando un incendio, de mamá olvidando tomar sus medicamentos y teniendo una emergencia médica sin nadie ahí para ayudarla. Yo intenté defenderla. Les dije que dejaran a mamá en paz, que era su casa y su decisión, pero me miraron como si yo fuera la loca. Patricia me dijo que yo no entendía porque vivía lejos y no veía lo difícil que era para mamá mantener esa casa. Miguel me dijo que yo siempre había sido la consentida de mamá y que por eso la estaba apoyando en algo que claramente no le convenía. Carlos fue peor. Me dijo que yo estaba siendo irresponsable, que si algo le pasaba a mamá mientras vivía sola, iba a ser mi culpa por no haber apoyado el plan de venderla. Y mamá, mi pobre madre, se quedó callada durante toda esa discusión, con la mirada perdida, como si ya hubiera aceptado que no tenía voz en su propia vida. La vi encogerse en su silla, hacerse más pequeña con cada argumento que mis hermanos presentaban, y supe en ese momento que ya la habían convencido. No importaba lo que yo dijera, ellos eran 3 contra 1, y mamá estaba cansada de luchar. La casa se vendió en marzo. Recuerdo el día porque mamá me llamó llorando, diciéndome que ya estaba hecho, que Carlos había encontrado un comprador excelente, que todo había sido muy rápido. Le pregunté si estaba segura, si eso era lo que realmente quería, y ella solo me dijo que sus hijos sabían lo que era mejor para ella. Esa frase me rompió el corazón porque reconocí en su voz esa resignación de las personas que han dejado de luchar. Mamá se mudó a mi casa 2 semanas después. Llegó con 4 maletas, algunas cajas de fotos, y esa mirada vacía de alguien que acaba de perder algo muy importante. Yo le preparé el cuarto de invitados. Puse flores frescas, intenté que se sintiera bienvenida, pero la verdad es que ambas sabíamos que esto no era su hogar. Durante las primeras semanas, mamá pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando el jardín sin realmente ver nada. Yo intentaba animarla. Le decía que esto era temporal, que pronto Carlos encontraría el lugar perfecto para ella. Ella solo asentía, pero nunca preguntaba cuándo. Nunca parecía tener esperanza de que eso realmente fuera a pasar. Carlos nos visitó 3 veces en esos primeros 2 meses. Siempre llegaba con una sonrisa grande, preguntándole a mamá cómo estaba, diciéndole que estaba trabajando en encontrarle el mejor lugar posible. Le mostraba folletos de residencias para adultos mayores, lugares bonitos pero carísimos, y le decía que estaba comparando opciones. Mamá lo escuchaba educadamente, pero yo notaba cómo sus manos temblaban cada vez que él sacaba esos folletos.
Una tarde, después de que Carlos se fue, encontré a mamá en su cuarto, llorando en silencio. Le pregunté qué pasaba y ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que esos lugares que Carlos le mostraba costaban más de $3,000 al mes, que con el dinero de su casa podría pagar máximo 5 años en uno de esos sitios, y que después de eso, ¿qué iba a pasar con ella? Me dijo que ella había trabajado toda su vida para tener seguridad, para no ser una carga para nadie, y que ahora se sentía como si todo ese esfuerzo no hubiera servido para nada. Intenté consolarla. Le dije que ella siempre podría quedarse conmigo, pero ambas sabíamos que mi casa era pequeña, que yo trabajaba todo el día, que esto no era una solución a largo plazo. Durante esas semanas, vi cómo mamá se iba apagando poco a poco. Ya no cocinaba esas comidas elaboradas que siempre le gustaron, apenas tocaba su comida. Perdió peso, se veía más frágil cada día. Por las noches, yo la escuchaba caminar por la casa, incapaz de dormir. Una madrugada la encontré en la cocina, sentada en la oscuridad, mirando fotos viejas de su casa. Fotos del jardín que papá y ella plantaron juntos, del cuarto donde nos crió a todos, de las navidades que celebramos ahí. Me senté con ella y lloramos juntas. Ella me dijo que nunca imaginó que terminaría así, sin hogar, dependiendo de sus hijos, sintiendo que era un estorbo. Le dije que ella nunca sería un estorbo para mí, pero sé que no le creía. Había algo roto en ella que mis palabras no podían arreglar. Pasaron 4 meses y Carlos seguía con el mismo cuento. Cada vez que lo llamábamos para preguntarle sobre el dinero, sobre los planes, nos decía que estaba esperando la oportunidad perfecta, que no quería apresurarse. Pero yo empecé a notar cosas raras. En mayo, Patricia publicó en redes sociales fotos de unas vacaciones familiares en Cancún. En junio, Miguel compró un auto nuevo. Y en julio, Carlos publicó una foto que me heló la sangre. Era una imagen de una casa de playa, hermosa, moderna, con un enorme ventanal que daba al mar. El pie de foto decía algo sobre nuevos comienzos y sueños cumplidos. Yo me quedé mirando esa foto durante horas. Algo en mi interior me decía que esa casa tenía que ver con el dinero de mamá, pero no quería creerlo. No quería pensar que mi hermano fuera capaz de algo así. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido esa impotencia de ver cómo alguien que amas está siendo usado por su propia familia? Esa rabia de saber que las personas que deberían protegerlo son las mismas que se aprovechan de su confianza, de su edad, de su vulnerabilidad. Yo sé lo que se siente. Es una mezcla horrible de furia y tristeza, porque quieres hacer algo pero al mismo tiempo no sabes cómo, sin destruir a la familia completa. Y lo peor es que muchas veces la persona mayor tiene tanto miedo de causar problemas que prefiere quedarse callada, aceptar lo que sea, con tal de no ser un estorbo. Pero eso no está bien. Nunca está bien. Este espacio aquí en los comentarios es seguro. Cada semana, cientos de personas comparten sus historias sobre familiares que han abusado de la confianza de sus padres o abuelos mayores. ¿Y sabes qué pasa cuando lo hacen? Se dan cuenta de que no están solos, de que este tipo de abuso es más común de lo que pensamos, de que su rabia y su tristeza son completamente válidas. Si tú has pasado por algo similar, déjame aquí abajo. Yo también he visto a mi familia aprovecharse de un adulto mayor, o mi familia también tiene a alguien que solo piensa en la herencia. No necesitas dar detalles si no quieres, pero entiende esto. Cuando comentas, no solo estás desahogándote, le estás diciendo a otra persona que leerá esto mañana, en una semana, en un mes. No estás solo. Alguien más entiende tu dolor. Y a veces, solo saber eso ya es el comienzo de la sanación. Ahora déjame contarte lo que pasó cuando decidí investigar más sobre esa casa de playa. Contraté a un investigador privado. Sé que suena extremo, pero necesitaba saber la verdad. Le di el nombre de Carlos, la fecha aproximada en que mamá vendió su casa,
y le pedí que averiguara todo lo que pudiera sobre propiedades compradas a nombre de mi hermano en los últimos 6 meses. 3 días después, tenía un reporte completo en mis manos. Carlos había comprado esa casa de playa por $180,000, en efectivo, exactamente 2 semanas después de que mamá vendiera su casa. La casa estaba completamente a su nombre. No había ningún documento que mencionara a mamá. No había ningún plan de que ella viviera ahí. Carlos simplemente tomó el dinero de la venta de la casa de nuestra madre y se compró su propia casa de playa. El reporte incluía documentos bancarios que mostraban la transferencia exacta. Mostraba que Carlos no había puesto ni un peso de su propio dinero. Todo, cada centavo, venía de la venta de la casa de mamá. También incluía registros de llamadas y correos electrónicos entre Carlos y el vendedor de la casa de playa, donde quedaba claro que Carlos estaba comprando la propiedad para él mismo, para su familia, no para su madre. Había incluso un correo donde Carlos le decía al vendedor que finalmente había conseguido el dinero para cumplir su sueño de tener una casa en la playa, que había estado ahorrando durante años, como si el dinero de mamá fuera sus ahorros. Cuando leí eso, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No podía respirar. No podía pensar. Mi hermano, mi propia sangre, le había robado a nuestra madre. Y lo peor de todo era que lo había hecho sonriéndole a la cara, diciéndole que todo era por su bien. Me quedé toda la noche despierta, leyendo el reporte una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran, que de alguna manera hubiera entendido mal. Pero no había malentendido posible. Carlos había cometido fraude. Había abusado de la confianza de mamá. Había usado su poder sobre ella, su rol como hijo mayor, para robarle lo único que le quedaba. Fui directo a casa de Carlos. No llamé antes. No le di tiempo de preparar excusas. Manejé durante 2 horas con ese reporte en el asiento del pasajero, sintiendo cómo la rabia crecía con cada kilómetro. Cuando llegué, eran casi las 9 de la noche. Vi las luces encendidas, su auto en la entrada. Toqué la puerta, más fuerte de lo necesario. Él abrió con una sonrisa confundida, vestido con ropa cómoda, sosteniendo una cerveza. Me preguntó qué hacía ahí, si algo había pasado con mamá. Le puse el reporte del investigador en la cara y vi cómo su expresión cambiaba, cómo la sonrisa se congelaba y se convertía en algo más cercano al miedo. Le pregunté si era cierto, si realmente había usado el dinero de mamá para comprarse una casa. Carlos ni siquiera intentó negarlo al principio. Se quedó ahí parado, mirando el reporte, y por un segundo pensé que tal vez sentiría vergüenza, que tal vez se disculparía. Pero entonces me miró con esa expresión de fastidio que siempre tuvo cuando alguien lo cuestionaba, como si yo fuera una niña molesta que no entendía cómo funcionaba el mundo. Me hizo entrar, cerró la puerta y empezó a hablar. Me dijo que él había invertido el dinero sabiamente, que la casa de playa era una inversión que con el tiempo valdría mucho más, que cuando mamá realmente necesitara ese dinero, él vendería la casa y habría suficiente para ella. Hablaba con esa confianza irritante de alguien que está convencido de que tiene razón. Le pregunté si mamá sabía que él había comprado esa casa con su dinero. Se quedó callado. Le pregunté si mamá sabía que la casa estaba a su nombre, no al de ella. Se quedó callado. Le pregunté si mamá había dado permiso para que él usara su dinero para comprar una propiedad de playa para él y su familia. Y ahí fue cuando empezó a ponerse defensivo. Me dijo que mamá le había dado el dinero, que ella había firmado los papeles, que era legal. Le grité que eso no importaba, que legal no significa moral, que mamá le había confiado su vida entera pensando que él la iba a cuidar, no que iba a usar su dinero para comprarse juguetes. Se rió. Se rió de mí y me dijo que mamá ya estaba bien cuidada, que vivía conmigo, que tenía todo lo que necesitaba, que ella no necesitaba ese dinero ahora. Le pregunté si alguna vez se le había ocurrido preguntarle a mamá qué quería, en lugar de decidir por ella qué necesitaba. Me dijo que yo no entendía, que mamá estaba vieja,
que a su edad las personas no toman buenas decisiones financieras, que alguien tenía que protegerla. Le dije que la única persona de la que mamá necesitaba protección era de él. Ahí fue cuando se enojó de verdad. Me dijo que dejara de actuar como si él fuera un criminal, que la familia era complicada, que a veces había que tomar decisiones difíciles. Le dije que iba a decirle todo a mamá, que iba a contarle lo que había hecho. Y esa fue la única vez en toda la conversación donde vi algo parecido al miedo real en sus ojos. Me agarró del brazo, no fuerte, pero con suficiente presión como para detenerme. Me dijo que si yo hacía eso, si le causaba un disgusto a mamá a su edad, yo sería la responsable si algo le pasaba. Me dijo que mamá era frágil, que había estado deprimida desde que se mudó conmigo, que un shock así podría matarla. Me dijo que yo tenía que pensar en lo que era mejor para ella, no en satisfacer mis ganas de crear drama. ¿Y saben qué fue lo peor? Que por un momento, solo por un momento, dudé, porque tenía razón en algo. Mamá estaba frágil. La había visto apagarse durante estos meses, y la idea de que la verdad pudiera ser el golpe final que la destruyera me aterraba. Carlos vio mi duda y la aprovechó. Me dijo que si yo realmente amaba a mamá, dejaría las cosas como estaban, que ella estaba feliz sin saber, que la ignorancia a veces era una bendición, que con el tiempo, cuando él vendiera la casa por más dinero, mamá se daría cuenta de que él había tomado la decisión correcta. Me fui de su casa sin decir nada más, pero mientras manejaba de regreso, la duda se convirtió en claridad. Carlos no tenía razón. Mamá merecía saber la verdad. Y si esa verdad la lastimaba, al menos sería una herida honesta, no la lenta muerte que era vivir engañada. Pasé 2 semanas sin dormir, debatiendo qué hacer. Cada vez que veía a mamá sentada en su silla, mirando por la ventana, me dolía el alma. Ella merecía saber la verdad, pero al mismo tiempo, tenía miedo de que esa verdad la rompiera completamente. Fue mamá quien tomó la decisión por mí. Una tarde estábamos tomando té juntas y ella de repente me preguntó si yo sabía dónde estaba su dinero. Me lo preguntó así, directa, mirándome a los ojos con una claridad que no había visto en meses. Le pregunté por qué quería saber. Ella me dijo que había estado pensando, que ya habían pasado 6 meses, que Carlos seguía mostrándole folletos de lugares carísimos, pero nunca le daba fechas concretas. Nunca le mostraba números reales. Me dijo que ella no era tonta, que algo no estaba bien, y que necesitaba que yo fuera honesta con ella. Así que se lo dije. Le conté todo. Le mostré el reporte del investigador. Le mostré las fotos de la casa de playa. Y esperé a que se derrumbara, a que llorara, a que su corazón se rompiera. Pero mamá no lloró. Se quedó en silencio durante varios minutos, leyendo el reporte una y otra vez. Luego me miró y me preguntó si yo tenía el teléfono del investigador privado que contraté. Le dije que sí. Ella asintió y me dijo que necesitaba que la llevara a su antiguo trabajo al día siguiente, que necesitaba hablar con algunas personas. Al día siguiente, llevé a mamá al bufete de abogados donde trabajó durante tantos años. Ella había llamado antes y había pedido una cita con don Rodrigo, uno de los socios senior, alguien con quien trabajó durante décadas. Yo me quedé en la sala de espera mientras ella entraba a su oficina. Estuvieron hablando durante casi 2 horas. Cuando mamá salió, tenía una expresión que no le había visto en meses. Parecía más alta, más fuerte, como si algo dentro de ella se hubiera despertado después de un largo sueño. No me dijo mucho en el camino a casa, solo me pidió que confiara en ella, que las cosas iban a estar bien. Durante las siguientes 3 semanas, mamá tuvo varias reuniones más. Con abogados, con el investigador privado, con gente del banco. Yo no sabía exactamente qué estaba planeando, pero podía ver el cambio en ella. Ya no pasaba horas mirando por la ventana. Ahora pasaba horas en su cuarto, con documentos esparcidos sobre la cama, haciendo llamadas, tomando notas en esa letra pequeña y perfecta que siempre tuvo. Un día, llegó una invitación. Carlos estaba organizando una fiesta en su casa de playa para celebrar su cumpleaños. Toda la familia estaba invitada. Yo no quería ir.
La idea de estar en esa casa, la casa que compró con el dinero de mamá, me enfermaba. Pero mamá insistió. Me dijo que teníamos que ir, que era importante. Le pregunté por qué y ella solo sonrió. Esa sonrisa misteriosa que tiene cuando sabe algo que tú no sabes. El día de la fiesta, mamá se arregló con cuidado. Se puso su mejor vestido, ese azul oscuro que siempre le quedó hermoso. Se maquilló, se peinó, y cuando bajó las escaleras parecía otra persona. Parecía la mujer fuerte que recordaba de mi infancia, no la mujer rota que había sido en los últimos meses. En el auto, de camino a la playa, me dijo que no importara lo que pasara, yo tenía que mantener la calma. Le pregunté qué iba a pasar. Ella solo me apretó la mano y me dijo que confiara en ella. Llegamos a la casa y tengo que admitir que era hermosa, exactamente como se veía en las fotos. Grande, moderna, con esos ventanales enormes que dejaban entrar la luz del mar. Carlos nos recibió con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Abrazó a mamá y le dijo lo feliz que estaba de que hubiera venido. Patricia y Miguel ya estaban ahí, con sus familias. Todos actuaban como si nada estuviera mal, como si esta no fuera la casa que Carlos compró con dinero robado. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando sonó el timbre. Carlos fue a abrir y su sonrisa se congeló cuando vio quién estaba del otro lado. Era don Rodrigo, el abogado de mamá, acompañado de otros 2 hombres en trajes formales. Carlos intentó actuar casual. Les preguntó si se habían equivocado de casa. Don Rodrigo dijo que no, que estaban exactamente donde debían estar, y preguntó si podían pasar. Carlos no tuvo más remedio que dejarlos entrar. Todos los invitados se quedaron en silencio, mirando a estos 3 hombres que claramente no estaban ahí para celebrar. Don Rodrigo se paró en medio de la sala, miró a Carlos y luego miró a todos los presentes. Dijo que lamentaba interrumpir la celebración, pero que tenía un asunto legal muy importante que resolver. Sacó una carpeta de su maletín y empezó a hablar. Explicó que hace 6 meses, la señora Elena había vendido su casa con la promesa de que su hijo Carlos administraría el dinero para comprarle un nuevo hogar adecuado para sus necesidades. Explicó que Carlos, en lugar de hacer eso, usó ese dinero para comprar la casa donde estábamos todos reunidos, a su nombre, sin ninguna intención de que su madre viviera ahí o se beneficiara de esa propiedad. El silencio en la sala era absoluto. Patricia dejó caer su copa de vino. Miguel se puso pálido. Carlos intentó hablar, pero don Rodrigo levantó la mano y continuó. Dijo que la señora Elena había contratado sus servicios para recuperar lo que legalmente le pertenecía, que tenían toda la documentación que probaba que el dinero usado para comprar esa casa provenía directamente de la venta de la propiedad de la señora Elena, que Carlos había cometido un fraude financiero al tomar ese dinero bajo falsas pretensiones. Carlos finalmente encontró su voz. Gritó que eso era ridículo, que mamá le había dado el dinero voluntariamente, que él no había robado nada. Don Rodrigo muy calmadamente sacó otro documento. Era un poder notarial que mamá había firmado. Sí, pero que específicamente decía que Carlos solo podía usar ese dinero para encontrar y comprar una propiedad adecuada para que Elena viviera. No para comprar una propiedad a su nombre, no para invertir como él quisiera. Don Rodrigo le entregó a Carlos una copia de la demanda. La señora Elena lo estaba demandando por apropiación indebida de fondos y fraude. Estaba exigiendo que la casa fuera transferida a su nombre o que Carlos le devolviera los $180,000 más intereses y daños. Carlos miró a mamá con una expresión de absoluta incredulidad. Le preguntó cómo podía hacerle esto. Él era su hijo. Él solo había intentado ayudarla. Y ahí fue cuando mamá habló por primera vez. Se levantó de su silla, muy despacio, con toda la dignidad del mundo. Caminó hacia Carlos y lo miró directamente a los ojos. Le dijo que un hijo que realmente quiere ayudar no roba, que un hijo que realmente ama a su madre no la trata como si fuera un estorbo del que hay que deshacerse, que ella le confió su vida entera, 40 años de trabajo, de sacrificio,
de cuidar cada centavo para tener seguridad en su vejez, y él lo tomó sin ningún remordimiento. Le dijo que durante meses ella había fingido ser más frágil de lo que era, más olvidadiza, más confundida, porque quería ver hasta dónde él estaba dispuesto a llegar, y que él la había decepcionado de maneras que nunca imaginó posibles. Carlos intentó decir algo sobre inversiones, sobre que con el tiempo la casa valdría más, pero mamá lo interrumpió. Le dijo que ella no le había dado su dinero para que él jugara a ser inversionista. Le había dado su confianza para que él la cuidara, y él había traicionado esa confianza de la peor manera posible. Luego se volteó hacia Patricia y Miguel, que estaban intentando desaparecer en sus asientos. Les preguntó si ellos sabían que Carlos había usado el dinero para comprar esta casa. Patricia empezó a tartamudear algo sobre que ella pensaba que todo estaba bien, que Carlos les había dicho que era una inversión familiar. Miguel solo miraba al piso. Mamá negó con la cabeza y les dijo que la ceguera intencional también es complicidad. Don Rodrigo le entregó otro sobre a Carlos. Le explicó que tenía 30 días para responder a la demanda, que si no llegaban a un acuerdo esto iría a juicio, y considerando la documentación que tenían, considerando los testigos que podían presentar, considerando que Carlos había usado el dinero de una adulta mayor vulnerable bajo falsas pretensas, no había manera de que ganara. Le dijo que la mejor opción era transferir la propiedad al nombre de la señora Elena y rezar porque ella no decidiera presentar cargos criminales, que según el abogado del banco que los estaba asesorando, también eran posibles. Carlos se derrumbó. Literalmente se dejó caer en el sofá, con la cara entre las manos. Empezó a decir que lo sentía, que nunca pensó que llegaría tan lejos, que solo quería asegurar su futuro también. Mamá se quedó de pie, mirándolo, y por un momento pensé que se iba a ablandar, que iba a perdonarlo. Pero entonces ella dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que ella había pasado 40 años trabajando para abogados, viendo casos de familias destruidas por la codicia, que siempre pensó que su familia era diferente, que sus hijos la amaban lo suficiente como para nunca hacerle algo así. Que Carlos le había enseñado que estaba equivocada, pero que también le había enseñado algo más importante, que nunca es demasiado tarde para defenderse, que ser viejo no significa ser tonto o indefenso, y que ella prefería pasar sus últimos años sola, pero con dignidad, que rodeada de hijos que solo la veían como una fuente de dinero. La fiesta terminó ahí, obviamente. Los invitados se fueron en silencio, susurrando entre ellos, mirando a Carlos con una mezcla de lástima y disgusto. Patricia intentó acercarse a mamá antes de irse, decirle algo sobre que ella no sabía, que si hubiera sabido habría hecho algo. Mamá solo la miró y le preguntó si realmente no sabía o si simplemente no quiso ver. Patricia no tuvo respuesta para eso. Cuando finalmente todos se fueron y solo quedamos mamá, don Rodrigo, yo y Carlos en esa casa enorme y vacía, don Rodrigo le preguntó a Carlos si quería resolver esto ahora o esperar a los tribunales. Carlos, con lágrimas en los ojos, preguntó qué tenía que hacer. Don Rodrigo sacó unos documentos ya preparados. Dijo que si Carlos firmaba ahora, la casa sería transferida al nombre de la señora Elena, y ella no presentaría cargos criminales. Carlos preguntó con voz rota dónde iba a vivir él entonces. Mamá, sin un ápice de compasión en su voz, le dijo que ese no era su problema, así como su bienestar tampoco había sido el problema de él durante estos meses. Que tal vez ahora entendería cómo se sentía perder tu hogar, tu seguridad, por culpa de alguien en quien confiabas. Carlos firmó los documentos. No tenía otra opción. Don Rodrigo dijo que en una semana la transferencia estaría completa y la casa estaría legalmente a nombre de mamá. Luego nos fuimos, dejando a Carlos sentado solo en su sofá en la casa que ya no era suya. En el auto de regreso, mamá no dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente, rompió el silencio. Me dijo que sabía que muchos pensarían que había sido demasiado dura, que Carlos era su hijo
y que debería haberle dado otra oportunidad, pero que ella había pasado demasiados años de su vida siendo suave, siendo comprensiva, poniendo las necesidades de otros antes que las suyas. Que cuando papá murió, ella prometió que nunca más dejaría que nadie la hiciera sentir pequeña o sin valor, y que si eso significaba perder la relación con su hijo, que así fuera. Porque al final, ella tenía que poder mirarse al espejo y estar orgullosa de la mujer que veía, y no podía estar orgullosa si dejaba que Carlos se saliera con la suya. Una semana después, la casa de playa era oficialmente de mamá. Don Rodrigo le aconsejó que la vendiera, que con ese dinero podría comprar algo más práctico, más cerca de mí, y todavía le sobraría para vivir cómoda por muchos años. Pero mamá decidió quedársela. Dijo que después de meses de sentirse sin hogar, de vivir en el cuarto de invitados de su hija, merecía tener algo que fuera completamente suyo. Se mudó a la casa de playa 2 semanas después. Yo la ayudé con la mudanza. Fue extraño llevar sus cosas a ese lugar que había sido escenario de tanta traición, pero mamá no parecía verlo así. Para ella, esa casa era su victoria. Era la prueba de que había luchado y ganado. Contrató a alguien para que le ayudara con la limpieza y las compras, pero por lo demás, quería vivir sola. Dijo que después de todo lo que pasó, necesitaba tiempo para ella misma, para reconectarse con quien era más allá de ser madre, más allá de ser víctima. Los primeros meses fueron difíciles para todos. Carlos no intentó contactarnos. Patricia y Miguel llamaron algunas veces, intentando hacer las paces. Pero mamá fue muy clara. Les dijo que podían tener una relación con ella, pero que primero tenían que reconocer que habían estado cómplices en lo que pasó. Que decir que no sabían no era suficiente, porque eligieron no preguntar, no investigar, no cuestionar a Carlos cuando era obvio que algo no estaba bien. Patricia eventualmente aceptó su parte de responsabilidad. Vino a visitar a mamá. Le pidió perdón con lágrimas reales y le prometió que nunca más dejaría que su indiferencia lastimara a alguien que amaba. Mamá la perdonó, pero les dijo que la confianza se reconstruye lentamente. Miguel fue más orgulloso. Dijo que él no tenía nada que pedir perdón, que él no sabía nada, que no era justo que mamá lo castigara por los errores de Carlos. Mamá solo le dijo que cuando finalmente estuviera listo para ser honesto consigo mismo sobre lo que eligió ignorar, ella estaría ahí. Hasta ahora, Miguel no ha vuelto a llamar. Han pasado 3 meses desde que mamá se mudó a la casa de playa. La visito cada 2 semanas. Cada vez que llego, la encuentro diferente. Más fuerte, más ella misma. Ha hecho amistad con los vecinos, camina por la playa todas las mañanas, ha empezado a tomar clases de pintura. Me dice que por primera vez en décadas se siente realmente libre. No tiene que preocuparse de ser una carga. No tiene que preguntarse si sus hijos la están visitando porque la aman o porque quieren algo. Sabe exactamente dónde está, qué tiene, y que todo lo que construyó durante su vida finalmente está seguro. La semana pasada me llamó emocionada. Me contó que estaba pensando en escribir su historia, tal vez incluso un libro sobre cómo las personas mayores pueden protegerse de sus propias familias. Dijo que durante todos esos años trabajando en el bufete, vio demasiados casos de hijos adultos aprovechándose de padres mayores y que tal vez su experiencia podría ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. En cuanto a Carlos, me enteré por Patricia que perdió su trabajo hace un mes. Aparentemente la historia de lo que hizo se filtró entre sus colegas, y aunque legalmente todo estaba resuelto, su reputación quedó destruida. Está viviendo en un apartamento pequeño, trabajando en empleos temporales, intentando reconstruir su vida. Parte de mí siente lástima por él. Es mi hermano, después de todo. Pero la parte más grande de mí recuerda la cara de mamá durante esos meses que vivió conmigo, esa expresión de derrota, de resignación, de alguien que había perdido todo lo que la hacía sentir segura. Y entonces la lástima desaparece. Carlos tomó sus decisiones. Ahora está viviendo con las consecuencias. Y honestamente,
esas consecuencias son mucho más amables de lo que merecía. Historias como esta duelen, ¿verdad? Tal vez mientras escuchabas te acordaste de tu propia familia. Tal vez viste a tus padres, tus abuelos, en la situación de mi mamá. Tal vez tú eres quien está cuidando a un adulto mayor ahora y te preguntas si estás haciendo lo correcto. O tal vez tú eres el adulto mayor que siente que está perdiendo el control sobre su propia vida, que tus hijos están tomando decisiones por ti sin consultarte realmente. Yo sé lo que se siente estar en cualquiera de esos lugares porque lo viví, y por eso creé este canal. Para recordarle a las personas mayores que envejecer no significa perder tu voz, tu derecho a decidir, tu dignidad. Y para recordarle a las familias que cuidar a un adulto mayor no significa tomar control de su vida. Si quieres seguir viendo historias reales de personas mayores que se defendieron, que reclamaron su derecho a ser tratadas con respeto, que le demostraron a sus familias que la edad no define tu valor, suscríbete al canal. Cada semana comparto historias que te van a inspirar, que te van a recordar que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es tuyo, que la familia se gana con amor y respeto, no con sangre. Aquí vas a encontrar validación, vas a encontrar estrategias legales que pueden ayudarte, y sobre todo, vas a encontrar una comunidad de personas que entienden que proteger a los adultos mayores es responsabilidad de todos. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú has visto algo similar en tu familia? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto ahora mismo? A veces solo compartir la historia ya es el primer paso para procesarla, para entender que no estás solo en esto. Te espero en el próximo video y recuerda siempre, ser mayor no te hace invisible, te hace valioso. Tus años de experiencia, tu sabiduría, tu historia, todo eso merece respeto. Y cualquiera que no pueda ver eso, no merece un lugar en tu vida. Un abrazo fuerte.